Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Hoy vamos a escuchar la sagrada palabra de Dios y la sagrada palabra del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo en un tema espiritual de fuerte interés para toda la humanidad sobre la existencia de la vida después de la muerte. Promesa de Dios dada a los hombres para tener una vida eterna. Después que nuestro Padre Celestial terminó la creación del hombre, de Adán y Eva, conforme a su palabra en las Sagradas Escrituras del Viejo Testamento, determinó que los hizo inmortal. En una conversación que sostuvieron ambos con su Creador, Dios les dio un mandamiento que al cumplirlo, su inmortalidad se mantendría por siempre, por todos los tiempos. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, las Sagradas Escrituras del Viejo Testamento dicen lo siguiente. Dicen, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra de nuestro Padre Jehová ciertamente pone en conocimiento a toda la humanidad que Él creó al hombre dándole vida eterna. Nuestro Padre amorosamente y tiernamente les hizo una advertencia a su creación humana. Le dijo, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si Adán y Eva no hubiesen cometido tal desobediencia, seguiríamos hasta el día de hoy en tiempos de inmortalidad. Pero una vez que se hizo tal desobediencia, el hombre se transformó en un ser mortal, trayendo el pecado en la carne, de tal manera que el pecado creció de muchas maneras, corrompiendo los sentimientos del corazón del hombre. A través de los tiempos, la humanidad en su mayoría sigue en desobediencia, sigue incierta e incrédula en las promesas que nuevamente Dios ofrece a los hombres a vivir por siempre. Esta promesa es entregada a todos nosotros cuando Jesús se ponía de acuerdo con el profeta Juan el Bautista para que lo bautizara. Este no quería hacerlo porque se consideraba indigno de hacerlo. Juan el Bautista tomó la decisión de bautizar a Jesús porque entendió que se tenía que cumplir el mandamiento de Dios. Y fue así ante los presentes y registrado por los tiempos. Después de ser bautizado, en Mateo capítulo 3, versículo 17, dicen las Sagradas Escrituras, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese día que nuestro Salvador Jesús estaba siendo bautizado, Dios le declara a todos los presentes y al mundo entero que ese hombre es su Hijo amado. Lo presenta con placer y con mucha satisfacción.
porque Él, el Hijo de Dios, toma el mandato de ser el camino de la salvación de la humanidad, después de cumplir la obediencia, haciendo su santa expiación, derramando su sangre clavado en una cruz. En Juan capítulo 3, versículo 16, las Sagradas Escrituras te dicen lo siguiente, hermano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nuestro Padre Celestial, por ese gran amor que le tiene a su creación, nuevamente nos ofrece a cada uno de nosotros vida eterna por medio de su Hijo unigénito. La palabra nos dice con todo entendimiento, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, la humanidad ha demostrado desobediencia en todos los tiempos, desechando el entendimiento de la palabra, tanto así que en su mayoría son incapaces de poner su oído para escuchar. En la ignorancia de muchos y por atender los placeres mundanos, no pueden entender todo lo maravilloso que nuestro Padre nos ofrece a través de Cristo, la vida eterna. Hoy, millones y millones de personas, por la ignorancia en la palabra, tienen la inquietud y la curiosidad de saber qué pasa con las personas o con sus seres queridos cuando mueren. Millones y millones de personas tienen la convicción que sus seres queridos ya muertos se comunican con ellos, ya sea con un hijo, con un hermano, con el padre o con la madre o con un amigo. Estimados hermanos, para todo aquel que cree que los muertos tienen contacto con los vivos, siento mucho decepcionarlos con esta creencia imposible. En Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10, las Escrituras dicen lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Óigase bien, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así dice la Escritura, hermano. La muerte puede que sea el tema peor comprendido en el mundo de hoy. Para muchos, este asunto está envuelto en un misterio. Sienten sentimientos de temor e incertidumbre con el hecho de morir. Las Escrituras le dan a conocer a la humanidad claramente qué se debe hacer para obtener el perdón de tus pecados y llegar a tener una vida eterna. En Juan capítulo 17, versículo 3, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En principio, estimado hermano, para tener una vida eterna, debemos conocer a nuestro único Dios verdadero. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Leyendo, estudiando y comprendiendo su palabra. Entonces te vas a dar cuenta que Él es omnisciente, es decir, que conoce todo de ti, que es omnipresente, es decir, que está presente ante ti y en todas partes siempre. Y es omnipotente, es decir, que es absoluto, superior y soberano todopoderoso. Hermano, no podemos engañar a Dios. Debemos ser obedientes en su palabra. Debemos conocer a nuestro Señor Jesucristo, cumplir con sus 2 mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Lean Mateo, capítulo 22, versículos 37 y 38. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así dice la Escritura. Lean Mateo capítulo 22, versículo 39. Nuestro Padre, por medio de su Hijo, nos promete vida eterna. Siempre que estemos creyendo fielmente en su Hijo durante nuestro tiempo de vida, hasta el día de nuestra muerte. Estimados hermanos, lo que escuchen de mi boca, no lo digo por mi cuenta, es la verdad conforme las Escrituras. Es la palabra viva de Dios Jehová y de nuestro Señor Jesucristo. Ay de aquel que fue invitado por los hermanos creyentes en acercarse a Jesús para ser parte de su iglesia, y sin darle importancia, mueres disfrutando de los caminos de perdición que te ofreció Satanás. Escrito está en Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. La Escritura dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Óigase bien, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Es decir, seremos resucitados y recibiremos la bendición de estar con nuestro Señor Jesucristo si morimos creyendo fielmente en Jesucristo. El que muere sin Cristo Jesús perdió su oportunidad de ser salvo y tener una vida eterna. En este caso, solo espera la resurrección para ser juzgado por sus acciones de pecados. El que muere, muerto está. El que muere ya no tiene ningún contacto con los vivos. Ya no tiene ningún contacto con sus seres queridos, ni con su padre o madre, ni con sus hermanos, ni con nadie de la familia. Por eso, las familias deben aprovecharse fraternamente cuando estamos vivos, disfrutarnos unos a otros en festejos sanos, en cumpleaños, en los triunfos de la vida. Llevarnos muy bien con nuestros padres, cumplir con la palabra de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lean Éxodo, capítulo 20, versículo 12.
Debemos apoyarnos unos a otros en los momentos de tristeza, en los momentos de fracasos. Aprovechar al máximo el tiempo que dura en tomarnos esa taza de café que podamos disfrutar en compañía unos con otros. Así que, hermanos, los muertos no pueden hacer contacto con los vivos, ni tienen idea alguna de lo que hacen los vivos. No sienten nada de lo que les pase a sus seres queridos. Están muertos. En el libro de Job, capítulo 14, versículos 12 y 21, las escrituras dicen: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Así dice la palabra. Los muertos no saben nada. Estimados hermanos, humildemente les invito a todos aquellos que están caminando sin el pastor del mundo, que lo busquen, acérquense a él, abran su corazón y acéptenlo como su Salvador. Aléjense de todo vicio, aléjense de todo licor, de todo cigarrillo, aléjense de las drogas, aléjense de las fornicaciones para que no sufran de enfermedades venéreas, de enfermedades incurables. Aléjense de toda idolatría. En el mundo solo hay un camino, el que Dios nos dio, entregando a su Hijo Jesús para nuestra salvación, creyendo solamente en Él. Aleja de tu corazón toda envidia, toda hipocresía, toda maldad, toda discordia. Aleja de tu corazón todo chisme. No dejes que tu corazón reciba veneno por habladurías que te llevan a contiendas con tu hermano. Aléjate de todo hacedor de brujerías, de hechiceros, de adivinos. A ellos les llegan los demonios que imitan las costumbres de tus seres queridos, haciéndote creer que te comunicas con ellos. Hermanos, todas estas acciones que te he mencionado solo te llevan a la muerte por siempre, te llevan al infierno, porque todo lo que siembras en tu carne, eso mismo cosecharás. Debes creer estas cosas. En Gálatas capítulo 6, versículo 8, Jesús nos dice, hermano, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo demanda que nosotros seamos humildes de corazón, que seamos amorosos y comprensivos con nuestros hermanos. Perdonemos siempre cualquier ofensa recibida. Hagamos la obra de alimentar al hambriento, tenderle la mano al que tiene necesidad de solucionar un problema, consolar al que llora amargamente por sentimientos en su corazón. Hagamos misericordia con el hermano que está sufriendo en miserias. Demostremos que somos bondadosos, haciendo ofrendas para reflejar nuestra fe en Dios y en Jesucristo. Leamos con entendimiento la Biblia para conocer a nuestro Padre Jehová, entender por qué Dios entregó a su Hijo al mundo y la importancia de tener en nuestro ser al Espíritu Santo. Hermanos, hablemosle a nuestros hermanos que Dios es nuestro creador, que es el creador de todas las cosas y que en Jesús está la salvación. Así que, estimados hermanos,
El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deber es enseñarles a nuestros hermanos que Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder de la vida sobre la muerte. Él lo demostró cuando resucitó a su amigo Lázaro. Lázaro ya tenía 4 días de haber fallecido. Era un cuerpo en estado de descomposición cuando Jesús lo resucitó. Lo resucitó frente a toda la concurrencia que le acompañaba en ese día. Él representa el camino para alcanzar la gloria de nuestro Padre. Las Sagradas Escrituras del Evangelio, en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, dice lo siguiente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Así está escrito. Así te pregunta Jesús, hermano. ¿Crees esto? La respuesta está en tu corazón. Oración. Oración. Oración, estimados hermanos. Amoroso Padre Celestial, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, los presentes frente a tu estrado y a tus pies, te damos las gracias por tu gracia, por la fe y por tu Hijo amado Jesús. Gracias, amado Padre Jehová, por darnos la oportunidad de conocer tu esplendor y tu inmenso poder por medio de las Sagradas Escrituras del Viejo Testamento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos de salud. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, y hagas de nosotros el entendimiento pleno de tu inmenso amor, de tu inmensa bondad y tu inmensa misericordia. Te pedimos, Padre eterno, nos envía tu Santo Espíritu para recibir luz de sabiduría, para mantenernos siempre en tu santa presencia y en los caminos de nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te entregamos estas humildes palabras para que se haga tu santa devoción y tu santa voluntad, y no la nuestra. Amén. Amén, Dios Padre Todopoderoso. Ha sido un gran placer haber estado con ustedes, el día de hoy, departiendo la palabra de nuestro Padre y de nuestro Salvador Cristo Jesús, su servidor, su hermano, su amigo Francisco García Ortega. Teléfono número 64 84 41 41, Costa Rica. Hagan la obra enviando este mensaje a todos sus amigos y contactos. Dios bendiga nuestros caminos. Hasta la próxima semana, hermano.